Hay muchas inquietudes relacionadas con el tema de las asambleas virtuales, que estamos constantemente hablando de ellas, diciendo se puede, no se puede, qué no se puede. Hemos escuchado conceptos de personas conceptuando sobre unos temas, otros abogados conceptando sobre otros, generando alguna confusión por temas de interpretación de qué es y qué no es. Quiero compartir con ustedes ahora lo que para nosotros representa este tema de asambleas virtuales. O mal llamadas asambleas virtuales, las podríamos llamar realmente asambleas no presenciales a través de medios virtuales. Y ya que han salido diferentes normas, vamos a hacer un recorrido por cada una de ellas con el propósito específico de poder aclarando o esclareciendo sobre una, otra y otra. Entonces, para poder empezar con ello, voy a hacer un recorrido, primero con la intención de aclarar lo que es la diferencia de una declaratoria de emergencia económica, social y ecológica, lo que es una emergencia sanitaria y lo que representa el aislamiento preventivo obligatorio. Son cosas diferentes, una de la otra, y por eso es importante y vale la pena revisar por qué y en qué radica y en qué consisten esas diferencias. Entonces, vamos a mirarlo. La declaratoria de emergencia social económica, pues tenemos que partir de que esto es una herramienta de tipo constitucional. El artículo 215 de la Constitución Política habla de que el presidente de la República puede generar una declaratoria de emergencia económica, social y ecológica en algún momento de alguna situación muy fuerte o estado de conmoción que llama también la misma Constitución. Y para el caso, teniendo en cuenta la pandemia mundial, entonces el presidente de la República, a través del decreto 637 del 6 de mayo del 2020, determinó el inicio de esa declaratoria de emergencia. Esa declaratoria de emergencia le permite al presidente de la República determinar normas o leyes especiales, decretos especiales en estado de emergencia sin tener que acudir al Congreso de la República para reformar o generar algunas leyes. Son de tipo transitorio y durante el tiempo de la emergencia o pueden ser extensivas dependiendo de las características mismas de lo que se esté decretando. Entonces, se generaron todo tipo de decretos, una cantidad impresionante de decretos en diferentes órdenes, en materia tributaria, en materia laboral, en distintas áreas, con el ánimo precisamente de buscar la manera de resolver de manera rápida situaciones de contingencia. Este tipo de estado de conmoción o declaratorias de emergencia son mensuales, se pueden hacer de a 30 días y se pueden prorrogar hasta 4 veces. Ya en este caso, el presidente de la República inició ese proceso y lo finalizó el 6 de junio. Después de este tiempo ya podríamos decir que como tal una declaratoria de emergencia ya no hay, ha terminado, ha finalizado y lo que logró el presidente en su momento determinar como emergencia, pues es lo que aplicaría en su momento no más. Ok, entonces, esa declaratoria de emergencia sacaron decretos, muchos decretos, algunos tocaron la propiedad horizontal de manera directa y otros lo tocaron de manera indirecta. La emergencia sanitaria, entonces, es una norma diferente. En este caso, está fundamentada en el decreto 780 del 2016, que se entiende que es el Ministerio de Salud quien determina cuándo hay una emergencia de tipo sanitario. Entonces, este decreto 780 determinó que había una emergencia sanitaria, diferente a la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica que está dado en la Constitución Política del país. Entonces, el Ministerio de Salud generó el decreto 417 del 17 de marzo del 2020 diciendo comienza una emergencia económica en el país y se ha prolongado y la última fecha que hemos recibido es el 31 de agosto como la finalización de la emergencia sanitaria, la cual seguramente será objeto tal vez de prórrogas, no lo sabemos. El aislamiento preventivo obligatorio, pues entonces ya es otra parte.
el aislamiento preventivo obligatorio hace referencia a una de las medidas que se han tenido que tomar con el propósito de que esa emergencia sanitaria pueda ser, digamos que controlada o manejada. Y es una medida, en este caso la tomó el Ministerio del Interior a través del decreto 479 del 28 de mayo del 2020, diciendo que esa declaratoria de emergencia finalizaba el 31 de julio de este mismo año. Entonces son tres figuras diferentes y que no podemos confundir una la otra con la otra, porque es lo que estaba ocurriendo, estaba generando este tipo de confusión. Entonces, dejando esa parte ya clara, podemos entrar a revisar las diferentes normas para mirar qué alcance tiene con relación al tema de asambleas. Entonces, vamos a revisar. Vamos a mirar entonces la ley 675, que es el régimen de propiedad horizontal, o donde se desprende el tema de asambleas o reuniones no presenciales. Y dice que siempre que ello se pueda aprobar, habrá reunión de asamblea general cuando por cualquier medio los propietarios de bienes privados o sus representantes o delegados puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva de conformidad con el quórum requerido para el respectivo caso. Y dice que este último caso, la sucesión de comunicación deberá ocurrir de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado. Hay que entender que en el 2001 el tema de correos electrónicos no era algo fuerte, realmente muy poco usado y muy poco conocido, y mucho menos no existían herramientas como las tenemos actualmente, como el Skype, como el WhatsApp, como las mismas redes de Zoom, etcétera, las plataformas que están actualmente para reuniones. De hecho, más adelante hablan en el parágrafo de fax o grabaciones magnetofónicas o similar, porque pues esa era la tecnología que había en su momento. Entonces, de algún modo, la ley prevé una posibilidad de que la tecnología se amplíe de tal manera que permita este tipo de asambleas, sin tener claridad de cómo podrían funcionar. Entonces, aquí hay una explicación generalizada sobre cómo pueden ser. Ahora, esto lo conocemos y esto lo hemos leído varias veces. Pero lo que genera restricción de la aplicación de este tipo de reuniones son dos. Una primera, la que está acá. Dice que la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado. Eso no tiene problema actualmente con las tecnologías que usamos, pero sí dice lo siguiente, de lo cual dará fe el revisor fiscal de la copropiedad. Ahí tenemos una restricción, ahí tenemos un problema. Porque no todas las copropiedades tienen revisor fiscal. Si uno mira, por ejemplo, el artículo 56 de la ley 675, dice que las copropiedades comerciales estarán obligadas a tener un revisor fiscal, contador público, etcétera. Pero las copropiedades residenciales será potestativo de determinar por la asamblea si se tiene o no un revisor fiscal. Ok, entonces, lo que estamos entendiendo acá es que estas reuniones no presenciales, un requisito esencial es que debe haber un revisor fiscal para que pueda verificar si esa comunicación o esa votación que se esté haciendo en su momento, de acuerdo con el medio empleado, es verídica. Es decir, que la persona que está al otro lado es la que corresponde. En el parágrafo dice que para acreditar la validez de una reunión no presencial, deberá quedar prueba inequívoca, como fax, grabación magnetofónica o similar, donde sea claro el nombre del propietario que emite la comunicación, el contenido de la misma, la hora en que lo hace, así como la correspondiente copia de la convocatoria efectuada a los propietarios. Digamos que la tecnología ahora reduce esa complicación y lo hace de manera muy fácil. Entonces, digamos que esto es algo que actualmente es un beneficio. Entonces, esto con relación al artículo 42, más adelante la ley menciona otras cosas, como en el artículo 44. Decisiones en reuniones no presenciales. En los casos en que se refieren los artículos 42 y 43 precedentes, las decisiones adoptadas serán ineficaces cuando alguno de los propietarios no participe de la comunicación simultánea o sucesiva, o la comunicación escrita expresada en el último dentro del término previsto en el artículo anterior. Aquí es supremamente importante entender y abrir la mente. Lo que pasa es que hay textos de propiedad horizontal de diferentes autores que lo han interpretado de una manera, pero no quiere decir que porque alguien lo interpretó de una manera eso es ley. Inclusive he visto artículos que han circulado
dando cierta connotación a esto. Lo que estaba diciendo en el artículo anterior, dice que habrá reunión en la Asamblea General cuando por cualquier medio los propietarios, representantes o delegados puedan deliberar y decidir por comunicación conformidad con el quórum requerido para el respectivo caso. De conformidad con el quórum requerido para el respectivo caso. Es decir, la ley ya dijo cuáles eran los quórum. Ese es el quórum requerido para cada caso. Aquí solamente tenemos dos opciones, o es asamblea ordinaria o es asamblea extraordinaria. La ley no contempla otro tipo de reuniones, no contempla otro tipo de asambleas. Esas son las que tenemos. Y la ley está diciendo que con el respectivo quórum. Entonces, los textos que dicen que el quórum para una reunión o asamblea no presencial es diferente, no es cierto. Como nosotros lo entendemos, no es cierto, porque la ley está diciendo que con el quórum requerido para el respectivo caso. Respectivo caso, primera citación, segunda citación, no hay más opciones. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta que cuando se habla de mayorías calificadas del 70%, dice en el artículo 46 que este tipo de reuniones asambleas, este tipo de decisiones no se pueden tomar en este tipo de reuniones o asambleas. Ahora, la ley también ha establecido que, salvo para liquidar la persona jurídica de la propiedad horizontal, que requiere el 100% de los propietarios, por ninguna razón se puede exigir un quórum superior al 70% para decisiones. Eso lo dice la misma ley 675. Entonces, cuando estamos hablando de que la ley dice que las decisiones adoptadas serán ineficaces cuando alguno de los propietarios no participe en la comunicación simultánea o sucesiva, nunca se puede pretender pensar que se está refiriendo a un quórum del 100%, sino se está refiriendo en la participación de aquellos que están presentes en la reunión. Porque entonces sería contradictoria la ley. Sería contradictoria la ley el artículo 44 versus el artículo 42. Y sería contradictoria con el artículo 46. Y con todo lo relacionado con votación, porque dice la ley que no puede haber nada diferente a la disolución o liquidación de la persona jurídica con el 100%. De resto, la mayoría máxima sería la calificada del 70%. Entonces, de hecho, aquí la ley no está diciendo. Aquí está diciendo que las decisiones es decir, al momento de la votación, la decisión será ineficaz cuando alguno de los propietarios no participe, pues haciendo referencia a los que están presentes. Pero algunos han dado la interpretación diferente y no la compartimos, no estamos de acuerdo, porque la ley expresamente no dice que tiene que tener un quórum calificado del 100% para sesionar. No es cierto, no lo está diciendo. Es la interpretación o el acomodo que se le ha dado en algunos artículos que hemos visto y en algunas personas que han interpretado, pero realmente no nos gusta dar interpretación, nos gusta mirar lo que está en la ley y yo no lo veo por ningún lado realmente que diga que es de ese modo. Y más adelante vamos a mirar otras normas que comprueban lo que se está mencionando. Muy bien. Quiero hacer claridad que estos artículos 42 a 44 de la ley 675 fueron extraídos de las mismas normas comerciales, el mismo Código de Comercio, la reforma al Código de Comercio que es la ley 222 del 95. Tiene calcado literal, palabra a palabra, lo que está aquí en estos tres artículos, porque es una extracción, o sea, esta es una norma del 95 y esta es una norma actual en la cual se tomó y se incluyó acá. Es decir, tiene su nacimiento, tiene su origen dentro de las mismas normas comerciales, porque era algo que se permite para las sociedades. Entonces, simplemente se incluyó allí para la propiedad horizontal de la misma manera. Muy bien. Ahora, debo decir que esta misma situación ha generado también, de algún modo, preocupación, duda o confusión y mala interpretación por parte de algunas sociedades, donde también han considerado como si fuera un quórum especial, que la ley en sí no lo concibe ni lo establece. Ok. Las actas deberán asentarse en el libro respectivo, suscribirse por el representante legal y comunicarse a los propietarios dentro de 10 días siguientes al que se concluyó el acuerdo. Ok, perfecto. Entonces, esto en materia de ley 675.
¿Cuántas asambleas puedo hacer no presenciales? Las que usted quiera. ¿En qué fechas? Usted determina eso. ¿Ordinarias o extraordinarias? Usted determina eso, de acuerdo a la necesidad. La ley no me está diciendo ni regulando ni controlando, sino que dice usted puede tomar unas decisiones de esta manera también. ¿Bien? Y las decisiones, de acuerdo con el artículo 38, se hacen mediante asamblea. Entonces, esto es una asamblea. Y en este caso, usted determina si es ordinaria o extraordinaria, de acuerdo con lo que hemos leído hasta el momento. Ok, emergencia económica. Listo, volvámonos al tema. Decreto 398 del 13 de marzo del 2020. Esta emergencia sanitaria, etcétera, estamos hablando que generaron muchos decretos. Y uno de los decretos fue este. Es un expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Fue el 13 de marzo y aclaró en cuanto a las reuniones no presenciales que trata el artículo 19 de la ley 222 del 95 a la que yo hacía referencia ahorita, refiriéndose a la parte comercial, sociedades. Y dice, cuando se hace referencia a todos los socios o miembros, se entiende que se trata de quienes participan en la reunión no presencial, siempre que se cuente con el número de participantes necesarios para deliberar según lo establecido legal o estatutariamente. Es decir, este decreto lo que hace es aclarar, diciendo, como acuérdense, nuestra norma fue extraída de esa misma ley 222, artículo 19. Y como estaba generando confusión, y algunos decían, ¿podemos o no hacer asambleas no presenciales? El decreto aclaró, dice, mire, aquí hace referencia a los participantes de la reunión no presencial. Ahora, si los artículos 42, 43 y 44 de la ley nacen de esta norma y se hace la aclaración para que no quede duda, ¿será que no tiene aplicación a la ley 675, que fue la que tomó de allí esta misma norma? Pues entendemos que sí. Ahora, el artículo 3 de ese mismo decreto dice aplicación extensiva. Dice, todas las personas jurídicas, sin excepción, estarán facultadas para aplicar las reglas relativas al artículo 1 y 2 del presente decreto. Hay que tener en cuenta que el artículo 1, algunos lo han criticado diciendo que por qué un decreto reforma una ley. No lo está reformando, simplemente está aclarando. Y el artículo 2 es transitorio. Y efectivamente duró mientras duraba la emergencia. Ahora nosotros estamos haciendo referencias al artículo 1, donde se hizo una aclaración, y este artículo 3, donde aclara que es extensivo a todas las personas jurídicas. El artículo 2 es el transitorio, el que ya no aplica. ¿Por qué? Porque la declaratoria de emergencia social, económica, etcétera, ya terminó. Pero en este caso, esto, así no les guste a unos, algunos digan que es que eso no aplica, que es que eso no tiene que ver con propiedad horizontal, pues el artículo dice que es extensivo a todas las personas jurídicas. Algunos dicen, pero ¿por qué el viceministerio, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo usa una ley de propiedad horizontal? No, está haciendo una aclaración. Y dice que es extensiva a todas las personas jurídicas. Está bien y vale la pena la aclaración. Sin la aclaración, igual era totalmente válido y claro, para mí, lo que estaba en la ley 675. Esta aclaración fortalece lo que ya en su momento se había dicho en la ley 675 y le da un marco más de claridad y dos, de aplicabilidad al artículo 3. Entonces yo pienso que no deberíamos hilar tan delgado en cuanto a por qué un ministerio lo dijo, si le guste o no, nadie ha derogado eso. Nadie ha dicho que no es constitucional o que no aplica o que no, dice que es extensiva a todas las personas jurídicas. Propiedad horizontal, de acuerdo con el artículo 32, es una persona jurídica de naturaleza civil sin ánimo de lucro, de acuerdo al artículo 32. Ok. Bien, siguen saliendo decretos. Entonces salió luego otro decreto y este decreto es el 579 del 15 de abril del 2020. Hace referencia específicamente a que las asambleas de propiedad horizontal que estaban, digamos que en pausa o que no se han podido realizar, porque como siempre esperamos al final del mes de marzo para hacer nuestras asambleas, entonces, de algún modo, muchas no se habían hecho.
Y este decreto se metió con la propiedad horizontal, y esto fue un tema transitorio, este fue uno de los decretos transitorios, y dijo, asambleas de propiedad horizontal. Las reuniones ordinarias de asamblea de edificaciones sujetas al régimen de propiedad horizontal, de que trata la Ley 675/2001, podrán efectuarse. 1. En forma virtual, durante el periodo comprendido entre la vigencia del presente decreto y el 30 de junio del 2020. Siguiendo los requerimientos del artículo 42 de la Ley 675 del 2001, y aquí empieza a generar el decreto 1074 del 2015 para comercio, industria, turismo y demás normas, etc. Ahora, cuando hay una ley que le dice a usted que como mínimo, artículo 39 de la ley, usted debe hacer una asamblea ordinaria en el año, en la forma establecida en el reglamento, pero ante la situación de emergencia, si los reglamentos de propiedad horizontal de alguna manera contenían que su asamblea se debía hacer dentro de los 3 primeros meses del año, entonces uno podría entender que aplicaría. Pero si no era tan claro, entonces uno podría decir como mínimo hay una asamblea en el año. Es decir, de todas maneras hay que hacer una así se nos haya pasado el tiempo. Entonces aquí estaba dando un tiempo, ¿no? Dice que de forma virtual entre el periodo comprendido del presente decreto al 30 de junio. Es decir, de acuerdo con ese decreto, hasta el 30 de junio se podían hacer las asambleas virtuales dentro de ese tiempo. Ahora la pregunta es, ¿y después de ese tiempo ya no se puede hacer una asamblea virtual? Pues como este decreto ya no es vigente, entramos y ya lo que nos aplica es la ley 675, es decir, en cualquier momento usted puede hacer una asamblea ordinaria, extraordinaria, etc. ¿Puede hacerla? Actualmente podríamos decir que sí. 2, de manera presencial, a más tardar dentro del mes calendario siguiente a la finalización de la declaratoria de emergencia social y ecológica. Ahora, este decreto, entonces uno dice, dentro del mes calendario siguiente a la finalización de la declaratoria. Entonces uno decía, bueno, ¿recuerdan el tablerito que estábamos hablando al comienzo? Entonces, la declaratoria terminó el 6 de junio y a partir de eso, un mes, bueno, entonces teníamos ese tiempo para haber hecho la asamblea de manera presencial. Lo cierto es que ya el decreto como tal terminó. Ahora, las copropiedades que no lo hicieron ni virtual ni presencialmente, ¿ya no pueden hacer una asamblea? Pues ya lo único que tenemos vigente es la ley 675, por lo tanto nos regimos bajo la ley 675, donde dice que como mínimo hay que hacer una al año. Bueno, que no lo hicimos en el tiempo correspondiente, sí. Las leyes no fueron hechas para tiempos de emergencia, se lo he dicho varias veces. Pues obviamente se sobreentiende que si no pudo hacer, se tendrá que hacer cuando se pueda hacer. Y como es mínimo del año una, pues hay que hacerla de todas maneras. Entonces, eso es lo que tenemos, es un decreto que fue transitorio y dice que en el parágrafo, si no fue convocada la asamblea a esta reunión de forma ordinaria por derecho propio el día hábil siguiente al mes calendario de que trata el numeral 2 del inciso anterior. Todo esto es transitorio. Todos estos tiempos ya terminaron y todo lo que se pretendió hacer en el decreto, pues ya los que lo lograron hacer dentro del tiempo maravilloso, si no, pues ya nos toca sujetarnos a lo que tenemos, que es la legislación vigente, que fue la que acabamos de leer, y en este caso, con artículos 42 al 44, o los mismos artículos 39 que habla de las asambleas en general. ¿Bien? Entonces, bueno, esto con relación al decreto 579. El decreto 479 del 28 de mayo del 2020, bueno, este sí habla de específicamente las excepciones que hay con relación al ese aislamiento preventivo obligatorio. Y empieza a citar todas las excepciones. El artículo 5 dice actividades no permitidas. Dice que en ningún caso se podrá habilitar los siguientes espacios o actividades presenciales. Y dice eventos de carácter público o privados que impliquen aglomeración de personas, de conformidad con las disposiciones que expida el Ministerio de Salud y Protección Social. Ok, esto es un freno total a la posibilidad de hacer alguna asamblea. ¿Por qué? Porque habla de aglomeración de personas y esto fue un decreto del 28 de mayo del 2020. Pero más adelante dice de conformidad con las disposiciones expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. Y vamos a mirar entonces.
Eh, es importante que declarar este decreto, el decreto 420, el 18 de marzo del 2020, donde en algún momento se ordenaron a los alcaldes y gobernadores que se prohibieran las reuniones y aglomeraciones de más de 50 personas. Y eso decía a partir de las 6 de la tarde, el día jueves del 6 de marzo del 2020 hasta el sábado 30 de mayo. Ahora, esto de las 50 personas yo lo he escuchado ya diciendo que es lo que aplica. Eso ya perdió vigencia. Eso de los 50 personas no aplica. Pero recordemos entonces la norma anterior que hablaba de la que actualmente aplica aglomeraciones de conformidad con lo que disponga el Ministerio de Salud y Protección Social. Y entonces, para ello, se generó la resolución 1003 del 2020, este es de junio, donde dentro de esa resolución explica que es una medida, una aglomeración. Mire lo que dice en el artículo 1, medidas sanitarias preventivas. No se podrá habilitar eventos de carácter público y privado que impliquen aglomeración de personas durante el término de la emergencia sanitaria. Y aclara, se entiende por aglomeración toda concurrencia de personas en espacios cerrados y abiertos en los cuales no se pueda guardar el distanciamiento físico de 2 metros como mínimo entre persona y persona. También se considera que existe aglomeración cuando la disposición arquitectónica del espacio y la distribución de muebles y enseres dificulte o impida dicho distanciamiento. Ok, entonces a partir de esto empezamos a tener en cuenta que sí es posible generarse reuniones siempre y cuando no haya aglomeración, y aglomeración es distanciamiento de 2 metros y que las condiciones físicas permitan la reunión o en general, pues en este caso podríamos hablar de la asamblea como tal. Entonces, esto es lo que está vigente, esto es lo que aplica, esto es lo que es la última resolución dada por el ministerio sobre lo que es aglomeración y cómo es que no se puede hacer. Entonces, cuando hablábamos de el decreto 479, artículo 5, actividades no permitidas, eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas, es en los términos de la resolución 1003 del 2020. Bien. Ahora, partiendo sobre esto, entonces vienen las preguntas que quisiera entrar a resolver. Y es, ¿puedo hacer una asamblea virtual ordinaria después del 30 de junio? Sí. En julio, sí. En agosto también. En septiembre, etc. Se puede hacer una asamblea virtual ordinaria mínimo una vez al año. Es decir, puede hacer más de una. ¿Puede hacerlas de tipo extraordinario? También, porque la ley no dice que deben ser de unas o de otras. Lo único que no puede hacer es tomar decisiones de mayoría calificada del 70% en estas reuniones. ¿Por qué? La ley lo establece en el artículo 46. ¿Cuál es el quórum para sesionar? El mismo para las presenciales. ¿Por qué? Porque lo leímos en el artículo 42, donde dice que con el quórum correspondiente. Y porque de acuerdo con el artículo 46 y lo que la ley establece para efectos de liquidación y disolución de la persona jurídica o extinción de la propiedad horizontal, que es la única que requiere quórum del 100% y los demás, como quórum posible máximo, son el 70%. Entonces, ese quórum para sesionar es el mismo de una asamblea no presencial. Tenga en cuenta si es de primera o de segunda citación. Y se preguntan, ¿tengo que hacer asamblea presencial a más tarde el 31 de julio? En su momento, pues podrían algunos decir, sí, dependiendo de las condiciones y las características, si usted logra distanciar 2 metros cada persona y si el espacio lo permite, pues eso en algunas copropiedades lo permitía. Pero como decía, ¿no? Ya el decreto como tal pierde vigencia por la finalización de la declaratoria de emergencia social y económica. Usted puede hacer su asamblea presencial cuando las condiciones se lo permitan. Si usted tiene ahorita las condiciones de distanciamiento, tiene el sitio para que no haya aglomeración, si no tiene tanto adulto mayor de 70 años,
y usted quiere correr ciertos riesgos en la copropiedad de que se le aparezca un personaje con COVID y de pronto, bueno, es una decisión que tiene que tomar la copropiedad. Y yo pienso que mientras no sea una situación de total y extrema emergencia, dos, que no haya la posibilidad de que por medios virtuales se pueda hacer, pues habría que correr ciertos riesgos. Y es decir, también se podría generar un aspecto mixto, donde se pueda hacer de manera presencial para unos y virtual para otros, siempre y cuando el revisor fiscal pueda dar fe de lo correspondiente. Y entonces también la pregunta, ¿cuándo se puede hacer una asamblea presencial? Entonces, vuelve y juega. Condiciones físicas es lo que determina. Y luego levantamiento ya de la emergencia, donde uno puede hacerlo ya de manera libre o abierta en cualquier momento en que llegue a requerirse. Entonces, bueno, esto espero de algún modo aclare todo lo relacionado con este tema de asambleas no presenciales por medios virtuales y lo que nosotros consideramos que es las normas y lo que realmente podría aplicarse en este momento para la cantidad de copropiedades. ¿Listo? Muchas gracias.